Valenzuela y su retrospectiva financiera. ¿Cómo estás, mi querido Rolando? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, querido teleauditorio. Pues ahora vamos a tratar un tema un poquito diferente. Miren, a mí me interesa que ustedes conozcan la realidad de la economía, porque me consta, yo trabajé 22 años en los medios de comunicación y sé que se distorsiona mucho la información, entonces es importante que ustedes que forman parte de este importante noticiero estén informados sobre la realidad económica de México. Ahora voy a hablar sobre las verdaderas causas por las cuales Banxico incrementa las tasas de interés. Si uno checa en los periódicos, ahí dicen que incrementa la tasa de interés para bajar la inflación, lo cual no es cierto. O sea, ¿cómo es posible que si se incrementa el costo financiero pueda bajar la inflación? Hay otras razones, por ejemplo, una razón que sí es válida es de que la Fed, al momento de aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, que es un grave error, ahorita lo voy a comentar, pues trata de compensar ese incremento con un incremento en las tasas de interés para evitar que las inversiones que hay de inversionistas extranjeros de capital peregrino se vayan del país. Esa es en realidad la verdadera causa, proteger las reservas para que no vayan a disminuir. Y, por ejemplo, si pudiéramos ver la primera gráfica, el comportamiento de las tasas de interés, cuando más elevadas estuvieron fue en el 2008, en el 2007, que fue cuando fue la crisis mundial en la que se colapsaron el sistema financiero de Estados Unidos. Y afortunadamente, a través de que la economía mundial se fue recuperando, la fueron bajando. Pero ahora, en los últimos años, gradualmente la han estado subiendo al 7.75. Aquí lo peligroso es de que el banco paga el 7.75, pero las tarjetas de crédito te cobran más del 70% más el IVA, lo cual eso es injusto. Yo siento que en Estados Unidos, y eso lo vamos a ver y van a ver que lo vamos a comprobar, están manejando en forma equivocada su economía, porque no deberían de aumentar las tasas de interés. Yo ya les he presentado, y si gustan la siguiente plática de la próxima semana, les voy a mostrar un cuadro donde se puede ver de que en el 2007 la inflación fue arriba del 4%, pero en el 2008, en julio, su inflación era altísima. Tuvieron que ir bajando las tasas de interés del 4% al 0% para que todas esas inversiones y ese dinero que el gobierno norteamericano fabricó para cubrir sus gastos, debido a que los ingresos ya no les alcanzan, han quebrado muchísimas empresas en todo el mundo por efecto de los precios bajos de China y la India. Entonces ellos quieren mantener su estatus, pero lógicamente, como ya no tienen los ingresos suficientes, tienen que fabricar dinero. Adicionalmente hay otro efecto que tiene actualmente la economía, que es de que el euro se revaluó en enero de este año, del 2018, estaba sobrevaluado con el dólar de los Estados Unidos un 25%. Sin embargo, ya lo han ido devaluando. Esa sobrevaluación del euro, ¿qué es lo que ocasiona? Pues eleva de precio todos los productos de la zona euro, y como tiene mucho intercambio comercial con Estados Unidos, se elevan los precios, se disminuyen los precios en Estados Unidos, entonces tiene un efecto favorable. Pero ya esa sobrevaluación la han ido disminuyendo y ahorita únicamente es de un 16%. Eso les va a pegar a Estados Unidos. Por otra parte, además de que ya no les alcanzan los ingresos, se ponen a reducir impuestos. ¿De dónde van a sacar esos ingresos que ya no percibe el gobierno de Estados Unidos? Pues fabricando dinero.
Entonces todo eso está ocasionando que la inflación se les esté disparando y que si no empiezan a bajar las tasas de interés, pues no sé lo que vaya a pasar, porque el dólar norteamericano no se puede devaluar y no pueden compensar ese incremento de precios como lo pueden hacer otros países. Muchos economistas y muchos expertos piensan que las elecciones el próximo domingo, si ganara López Obrador, van a causar un efecto importante en el tipo de cambio en las reservas. Yo pienso que no, yo pienso que la gente ya más o menos ve las preferencias y como que ya en cierta forma acepta ese cambio. El principal efecto que yo visualizo es en el caso de que no se firme el Tratado de Libre Comercio. Y hay puntos favorables y hay puntos desfavorables para la firma del mismo. Un punto favorable es de que el Tratado de Libre Comercio ayuda con 1.2 millones de empleos por parte de México. En el caso de que, bueno. Sí, adelante. Sí, perdón. En el caso de que se cancelara el tratado, pues en Estados Unidos se perderían 1.2 millones de empleos por la parte de México y 1.2 millones de empleos por la parte de Canadá, lo cual pues, sería un efecto muy importante en la economía de los Estados Unidos. Por otra parte, hay muchas personas que votaron por Trump, que están a favor de que se mantenga el tratado, y en el caso de cancelarlo, pues les afectaría, y entonces eso tendría un efecto, un impacto muy importante en las próximas elecciones, en el caso de que se quisiera reelegir Donald Trump. Entonces, esos son los efectos favorables. Por ejemplo, ya ven que Guajardo está incrementando aranceles, pero le llaman tiros de precisión. O sea, lo están incrementando en empresas y en sectores que votaron por Trump y que esos incrementos de aranceles les van a afectar en su economía, con lo cual ellos deben de estar presionando a Donald Trump. Pero el principal efecto, y a lo que Trump le preocupa más, es el déficit que tiene Estados Unidos, que el año pasado, su primer año de gobierno de Donald Trump, fue de 566 mil millones de dólares, el más alto desde el 2008. O sea, eso quiere decir que las acciones que está haciendo Trump no son las adecuadas. Y de ese saldo negativo, el principal país con el que Estados Unidos tiene déficit es China, con 375.200 millones de dólares. En toda la zona euro, el déficit de Estados Unidos es de 151 mil millones de dólares. Y en el caso de México, es un déficit de Estados Unidos de 56.600 millones de dólares, el cual se puede incrementar con la devaluación del tipo de cambio, lo cual abarata más nuestros productos y somos más competitivos que los Estados Unidos. Esa es una parte que lógicamente nos puede afectar, porque Trump va a buscar de que ese déficit se elimine, lo cual no nos conviene y puede ocasionar que a México también prefieran cancelar el tratado a aceptar una condición desfavorable. Otro efecto que yo veo peligroso es de que mientras que para México es un tratado internacional, está por arriba de cualquier ley, con excepción de la Constitución, pero eso es para México. Para Estados Unidos es un acuerdo, y un acuerdo sí puede ser cancelado por el presidente de la República. Habría que conocer la opinión de los expertos en la parte legal, en comercio internacional, pero yo lo que estudié en la escuela, yo siento que un acuerdo sí puede ser modificado por un presidente, más un muro que él quiere que México lo pague, y todos esos factores pueden obrar en nuestra contra en ese tratado de libre comercio. Sin embargo,
yo tengo confianza que ese tratado sí se va a firmar. Seguramente que sí, Rolando. Debe de analizarse y ver que son mucho más los beneficios de la firma del tratado, viéndolo de Estados Unidos, que los prejuicios. Entonces yo siento que sí se va a firmar, pero de todas formas, independientemente de eso, es muy importante prevenir y protegerse, porque necesitamos cuidar nuestro patrimonio. Miren, si vemos la siguiente gráfica, la gráfica 2. ¿La 2? Sí, la 2, que es de la historia de las tasas de interés en las épocas que hemos tenido de evaluaciones. Por ejemplo, la peor crisis económica que México ha tenido fue en 1982. Después de 82 salieron del país pues todas las divisas que teníamos, nos quedamos sin divisas. El gobierno se encontraba en situaciones desesperadas, igual todas las empresas, para poder proveerse de insumos que provenían del extranjero. Pero imagínense, la tasa de interés se fue al 169.15 en 1988. Imagínense, si eso se va a las tasas de interés y con 7.75 la tasa de interés es al 70%, ¿a cuánto se iban las tasas de interés para el que tenía un crédito de su casa o un crédito con el banco? Posteriormente la economía se fue recuperando y vino la devaluación de 94, pero ahí las tasas nuevamente se incrementaron hasta el 45.12%. Sí, nada más. Y sí, yo no quiero pensar en esos porcentajes de incremento, sin embargo, sí es importante que analicemos y cuidemos nuestro patrimonio. ¿Y qué sugerencias yo puedo recomendar? Porque ahorita el tratado va a durar fácil 6 meses de negociación. Entonces tenemos tiempo para protegernos y podamos hacer aspectos y decisiones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra economía, aparte que vamos a pagar menos intereses. Por ejemplo, yo recomendaría cambiar los saldos de las tarjetas de tasa variable a tasa fija. Y si se puede, por ejemplo, si alguien puede conseguir un crédito a tasa fija, aunque no sea con el banco en el que tiene su tarjeta de crédito, solicitarlo, mantener fija la tasa de interés y pagar la tarjeta para evitar de que se vaya a volver un crédito impagable. Hay que utilizar o no utilizar las tarjetas más que para lo indispensable. Así que no me toques ese vals. tenemos 6 meses para ir previendo y protegiéndonos. No, sí. Hay que cuidar mucho todos los contratos y convenios que se celebran en dólares. Mire, por ejemplo, a lo mejor alguna persona puede pensar, a lo mejor celebrar un convenio para adquirir una franquicia. Si es en dólares, cuidado, no la vayan a adquirir. Si quieren una franquicia, búsquela que sean pesos para que queden protegidos. Igualmente cuiden las rentas en dólares, no acepten rentas en dólares. Todo lo que sea operaciones en dólares, por favor no lo vayan a celebrar, porque cuando hay escasez de dólares, el dólar y el tipo de cambio se dispara. Mira, por ejemplo, en 1982, a diciembre el tipo de cambio era 26 pesos por dólar. Y un año después era 150 pesos por dólar. Y se fue hasta una barbaridad. 3,000, 5,000 de escasez, así que un dólar se eleva mucho de precio. Les voy a platicar un caso. Cuando yo trabajaba en Square, como era una compañía norteamericana, pues nos sobraban dólares. Y se consiguió un crédito de 4 millones de dólares con el Banco de California. Pero esos dólares no los utilizábamos y nada más me generaban pago de impuestos por la utilidad cambiaria. Entonces el presidente del grupo, muy inteligentemente, fue con el gobierno y les ofreció esos 4 millones de dólares, pero para que se los diéramos al gobierno se firmó un contrato de reporto que le llamaban. O sea, nada más se les iba a prestar los dólares. Cuando llegaran los vencimientos nos los tenían que devolver y para pagarle a los bancos una vez que se vencieran cada uno de los documentos. Pues por esa operación tuvimos una utilidad de 26 a 100
pesos, nada más de tipo de cambio, pero nada más son préstamos, es una especie de interés, prestarles los dólares. Entonces, imagínate, todas las personas que tenían sus cuentas en dólares, el gobierno se las quitó y se las dejó a una tasa que le llamaba de mex dólares de 70 pesos. Ajá. Entonces, los dólares cuando escasean hay que cuidarlos mucho, hay que adquirir cosas en dólares, pero que sean parte de su trabajo. Por ejemplo, un dentista, pues conviene que si tiene que cambiar su instrumentación, sus equipos como dentista, y que sean importados, pues una vez lo haga. Quien sea contador, pues que cambie a lo mejor su laptop, su cañoncito para proyectar, en el caso de que sea independiente. Todo eso pues va a ser un beneficio, porque si el dólar se dispara, pues ya tienen su equipo, el cual es un instrumento para obtener ingresos. Así es. Pues muy bien, mi querido Rolando, sí hay que recordar que ese incremento de tasas, que por un lado pues beneficia principalmente a todas esas inversiones especulativas y golondrinas, digo, yo entiendo que es parte de las estrategias financieras, pero que además nos repercute a nosotros, los mortales, con ese tipo de créditos, ¿no? De coche, de tarjeta, hipotecaria, si es que no son tasas fijas, que bueno, principalmente ya se hacen convenientemente en este tipo de tasas ya predeterminadas al contrato, pero que, como tú dices, hay que cuidar ahorita por toda la volatilidad que hay en el ambiente a nivel nacional e internacional, pues nuestro patrimonio y nuestro endeudamiento, mi querido Rolando. Muy buen apunte para esta coyuntura. Sí, eso que les digo no son suposiciones, yo las viví, y las viví ya ocupando posiciones estratégicas en empresas importantes, y se tuvo que elaborar estrategias y varios series de pasos para protegerse de lo cambiante del medio ambiente. Entonces es una recomendación que les va a ayudar, porque si yo cambio de tasa variable a tasa fija, ya me voy a ahorrar intereses y voy a tener un beneficio, pero hay que empezar a hacerlo poco a poco. Sí, también eso de comprar dólares, pues quizás no sea el mejor momento, ¿no? Porque pues ahorita estamos en una burbuja y quizás después promedie un poco a la baja ya hacia el cierre de año, con muchas cosas que se van a definir en los próximos meses, ¿no, Rolando? Exacto, vamos a suponer que se firme el tratado. Si yo compro mis dólares a 21 pesos, 22. A 17 y ya perdí, más aparte el diferencial entre la compra y la venta. Exacto. Pero en cambio, por ejemplo, si yo cambio mi equipo de trabajo para poder, a pesar de que se tenga una temporada sin posibilidades de importar, pues yo tenga equipo adecuado para poder ofrecer mis servicios y poder estar siempre en tecnología. Así es, Rolando, pues muchísimas gracias como siempre por esta interesante intervención, y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana, querido Rolando. No sé si tengas algo que agregar. Pues nada más que gane México, arriba México. Eso es, mi querido Rolando, seguramente así será.